Muy buenas noches, amigas y amigos de Voces Universitarias. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Él es profesor emérito por la Universidad Nacional Autónoma de México. Me estoy refiriendo al doctor Edmundo Hernández Vela Salgado. Quiero comentar algunas cosas antes de él para que lo vayamos conociendo y usted tenga pues noción, una idea de qué personalidad es la que nos acompaña esta noche. Él es médico cirujano y es también internacionalista. Esto lo vamos a ir comentando a lo largo de nuestro programa. Él es doctor en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y Universidad de Ginebra. Es fundador y exdirector del Centro de Relaciones Internacionales, así como de su revista Relaciones Internacionales, decano académico de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM, en donde también fue galardonado con el premio Alfonso García Robles y en la que dirige el Seminario de Relaciones Internacionales y los proyectos colectivos Educación, Justicia Social y Desarrollo y Análisis de la Sociedad Internacional hacia el orden mundial del siglo XXI. Es también responsable de la cátedra UNESCO sobre desarme, educación para el desarme y la no proliferación. Es investigador nacional, presidente de la Sociedad Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales y ha participado en cerca de 300 congresos nacionales e internacionales. Es autor de más de 20 capítulos de libro y 120 artículos publicados en destacadas revistas nacionales e internacionales. Y por supuesto, y aquí es algo sumamente importante, él es autor de una obra fundamental que es el Diccionario de Política Internacional, editorial Porrúa, que ya va en su sexta edición desde 2002. La primera edición fue en 1981. Esta obra se presenta en 2 tomos, o se presentaba en 2 tomos, porque luego evoluciona y da lugar a esta obra que gentilmente el doctor nos ha presentado en la Universidad de Quintana Roo con el nombre de Enciclopedia de Relaciones Internacionales, que viene a ser la 7ª edición, y vamos a platicar con el doctor porque el diccionario evoluciona hacia una enciclopedia que publica también la editorial Porrúa en 2013. Esto es ya en 4 tomos y representa una obra fundamental no solamente para las relaciones internacionales, sino también para el mundo, porque pues hablar de una obra de esas dimensiones no tiene referencia hasta donde tenemos conocimiento. Y de ello también vamos a hablar con el profesor emérito del UNAM, doctor Edmundo Hernández Vela Salgado. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Gracias a usted por invitarme, estoy muy honrado de estar aquí. Si me lo permite, quisiera pues preguntarle algo que seguramente habrá sido pregunta de muchas personas en diferentes momentos de su vida. ¿Cómo un médico cirujano puede en algún momento vincularse a las relaciones internacionales al grado de especializarse y hacer un doctorado que lo hace pues una figura sui generis? Y yo diría que es una persona que muestra disciplina, muestra interés por la ciencia, pero lo hace desde diferentes enfoques. ¿Cómo fue esa evolución, doctor? Efectivamente es una pregunta que ha inquietado a mucha gente, cómo precisamente un médico incursiona en la diplomacia y en las relaciones internacionales, porque claro, desde la perspectiva externa pues son cosas totalmente distintas. El ejercicio, la formación, el ejercicio de la medicina, pues para mucha gente tiene una forma muy particular, y por el otro lado, la del internacionalista, ahí tal vez hay incluso un desconocimiento de la gente respecto a su formación e incluso pues hasta la importancia de su actividad profesional. Pero en mi caso surgió pues porque desde niño, desde muy pequeño, siendo yo el mayor de 9 hermanos y hablando siempre en relación a lo que nos íbamos a dedicar, teniendo un padre médico cirujano al cual admiramos y lo hicimos siempre,
pues no había duda que todos nos íbamos a dedicar a la medicina. Pero aparte de eso, siempre fuimos muy inquietos, y yo en particular dije, pues voy a estudiar después diplomacia, después voy a estudiar física nuclear y después voy a estudiar astronomía. Podía ser en ese orden o podía ser en otro orden. Pero eso habla de mi interés por la ciencia, por lo novedoso, porque pues estamos hablando esto de los 40 y primeros años 50, pues ya hace más de medio siglo. De aquello era otra época, otra forma de pensar, el mundo era distinto, el hombre también pues estaba en otra etapa y sus intereses pues eran, digamos, diferentes a los que se tiene ahora en la actualidad. Y además, pues estamos hablando de un niño que no sabía exactamente lo que era una carrera profesional, lo que aquello implicaba, y no podía saber que, pues, que cada carrera implicaba muchos años y necesitaba de un ejercicio profesional, sino era más bien la ambición de saber los campos que a mí me interesaban. Siempre me llamó la atención la ficción científica, la cuestión de las bombas nucleares, el espacio exterior, la exploración espacial, para mí siempre ha sido sumamente importante. Pero incluso mantuve el orden, porque la siguiente carrera debía de ser aquella que me podía llevar a ser embajador. Es decir, era para mí una figura muy importante. También habría que tener en cuenta que en aquel entonces el médico era uno de los profesionistas más cultos y más preocupados o con una mayor sensibilidad social. Entonces, dentro de la formación de uno leía de todo absolutamente, y había una avidez por conocer en muchos campos, aparte del propio de la medicina. Desafortunadamente, pues no se ha mantenido con el mismo vigor esa situación, aunque sí hay todavía muchos médicos cultos, pero no como era en aquellos tiempos, que era algo general. Sí, para ser médico era necesario tener una gran cultura, don de gentes, capacidad administrativa, visión de la problemática social para poder ejercer la propia medicina y muchas otras cosas, ¿no? Pues cuando estaba yo en cuarto año de medicina, haciendo mis guardias en los hospitales, fui a la facultad para ver qué se necesitaba hacer para inscribirme en Ciencias Políticas a la carrera que entonces se llamaba Licenciatura en Ciencias Diplomáticas. Recuerdo que salí muy emocionado y fui a ver a mi padre, le conté, y el consejo de él, mira hijo, ahora todavía estás muy joven, tú deseas estudiar eso, ahora que puedes, hazlo, no te detengas. Y claro, me inscribí y en la primera clase me encontré a Guillermo Garcés Contreras, que era un profesor sensacional, que daba geografía humana, y yo llegué pues, todavía de blanco, hasta con el maletín, porque pues, iba yo a los hospitales, tenía que ir a los hospitales, y le dije al profesor pues cuál era mi condición, y le dije, yo voy a presentar todos los exámenes y me interesa mucho la carrera, pero probablemente me ausente algunos días por... Él pues, no le importó mucho, muy amablemente, sí, cómo no. Pues había casi 200 alumnos porque se juntaban los de toda la facultad para tomar esa clase, y estando yo en esa clase oyéndolo, yo mismo me dije, pero si esto es lo que me gusta, a eso me inscribí, ¿por qué voy a faltar? Y jamás falté. Me las arreglaba cambiando mis guardias del hospital para la noche, lo que les gustaba a mis compañeros, porque nadie quería las guardias nocturnas, porque en los hospitales suelen llegar las causas de emergencia y son condiciones muy difíciles, pero a mí no me importó, y nunca falté, y siempre me fascinó. Entonces a mis propios compañeros de medicina, en el año que faltó, que todavía estamos en un grupo piloto, pues cada sábado yo les daba una conferencia sobre los temas que yo mismo estaba tratando en la facultad. Se hizo incluso una costumbre, y cada sábado ya sabían los muchachos que iba yo a dar una conferencia, y luego había una muy buena discusión entre todos. Era un grupo de 36 y todos estábamos ahí. ¿Qué temas se trataban en ese momento, doctor, Pues, con este grupo de médicos, de practicantes?
Pues todos, escuchado? hablaba uno de China, hablaba uno de Cuba, pues Cuba estaba Sí, claro, muy de gran moda, gente, ¿no? incluso Sí. en México había manifestaciones, y yo era el último en enterarse de lo que iba a hablar, porque estando en la clase, en una sesión en el hospital, una sesión anatomoclínica, había un compañero que era muy buen caricaturista, y entonces él en un papelito empezaba a hacer una caricatura y se ponía ahí que el compañero Hernández Vela les iba a hablar sobre tal tema. Y eran los temas que estaban justamente en los periódicos esos días o en los medios de comunicación. Y cuando me llegaba a mí, pues yo veía de lo que tenía que hablar. Y pues obviamente al principio era una gran responsabilidad. Bueno, siempre lo fue, pero de preocupación, pero no he tenido tiempo de preparar algo especial, de ir a hacer una investigación. O sea que eso era producto de lo que yo oí en la clase, si se tocaban algunos de esos temas, porque en los primeros años eran clases más bien teóricas y de historia. Por ejemplo, hablaron de los griegos, el desarrollo del pensamiento político, hablaba uno de Hegel. O sea que no veía uno desde esa primera época los conflictos o los problemas específicos que se mencionaban por alguna razón, pero no era lo que uno aprendía en un principio. Entonces para mí era pues un problema relativo, porque como decía yo, como médico, yo trataba de estar enterado y mis compañeros también. Las discusiones eran muy buenas, con buenos argumentos, y yo tengo incluso una colección ahí de caricaturas. Sí, porque ya salía yo en una forma determinada, siempre estaba yo con un frac y hasta con el bombín, porque me había hecho famoso desde la prepa por un clavel que usaba yo aquí. Me gustaba a mí, había hecho amigo en la prepa 5, la cual soy vaquero fundador, del jardinero, que a poco tiempo ya me tenía un clavel. Él hacía injertos de los claveles. Era un clavel que me había pues agrandado el ojal de mi saco, el único que usaba yo todo el tiempo, pero estaba yo muy orondo ahí con mi clavel. Entonces, cuando algunos compañeros de la prepa me vieron en medicina, o se enteraron algunos otros de mí, pues ya me conocían a mí. Siempre andaba yo de traje, con mi saco y mi clavel. Y la cuestión de la diplomacia hizo que le agregaran ahí un bombín y que el saco se convirtiera en una levita o en un jaqué muy particular que se solía usar o se pensaba que usaban los embajadores todavía. Y alguna nota se ponía ahí de lo que hacía yo en medicina. Por ejemplo, yo sacaba 10 en cardiología, era el principal diagnosticador de una doble lesión mitral, y entonces pues yo era el experto en la doble lesión mitral. Rafael Carral, que era uno de los cardiólogos más reputados que ha habido en México, pues era mi maestro. Los al clavel le ponían que era regalo de Carral. Era regalo de Carral. Pero aquella fue una época preciosa y sensacional, de seguir mi carrera de medicina, conviviendo con mis compañeros y a la vez en las tardes yendo a la Facultad de Ciencias Políticas. Y entonces así surgió primero el interés por la diplomacia, que fue la segunda, y sí mi objetivo original, que es lo que ahora me llama la atención, que muy pocos muchachos reconocen de los que estudian RI, que digan quiero ser embajador. En aquel entonces yo creo que se veía como única salida de la formación de ciencias diplomáticas el hacer una carrera diplomática, y obviamente el objetivo pues, sería ser embajador. Entonces esa era la vinculación. Doctor, vamos a ir a una pausa. Vamos a hablar justamente de esta obra, de este momento en el que usted ya nos mostró esa vinculación que hay entre su propia personalidad, su propia vida como estudiante y las preocupaciones de una nación que estaba pues viendo lo que ocurría en el resto del mundo y que necesitaba explicar, quizás promover en términos de paz.
Vamos a una pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias. Vamos por partes. ¿Qué es un diccionario especializado como el que usted empieza a preparar en 1981 y cómo evoluciona a una enciclopedia en esos días, 2007, 2013? Si me permite, podría hablar primero de lo que primero menciona usted, porque creo que es importante y tiene efectos sobre esto. Y es que yo soy de la generación 60, 1960 en Ciencias Políticas, en Medicina soy 57, pero en ese entonces México era un verdadero actor internacional, respetado, con iniciativas importantes en la vida internacional, impulsor del desarme, incluso ahí tenemos el Tratado de Tlatelolco, que aunque se hace después, en el 67, pues es parte de ese México que veía uno pujante, que veía autónomo, que veía con una gran personalidad, que era respetado por toda la sociedad internacional, incluso por Estados Unidos, del cual nos resistíamos a sus políticas generalmente depredadoras. Entonces los jóvenes, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues estamos imbuidos de esa inercia que tenía el país también, y por eso tratábamos de coadyuvar, de impulsar esa función de nuestro país. Estábamos orgullosos de ella y queríamos fortalecerla, y por eso pienso que eso no tiene nada que ver con lo que pasa en la actualidad. Absolutamente. Primero, no se podría comparar el impulso y la lucha por las principales causas de una sociedad internacional convulsa como fue después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después del auge también de la descolonización con el surgimiento de muchos países a la vida independiente, en condiciones precarias, en condiciones muy desfavorables para una vida individual, que habían entrado en una nueva etapa pasando del colonialismo al neocolonialismo, con muy pocos medios, recursos y posibilidades incluso de tener una vida exitosa, independiente, sin la tutela de su antigua metrópoli. Entonces había un gran idealismo en México. En el Centro de Relaciones Internacionales, que seleccionábamos incluso a los alumnos mediante un concurso para que entraran, ahí llegamos a tener más de 80 alumnos que concursaron y que ganaron su lugar. Había cerca de 40 profesores de carrera, más algunos profesores de asignatura que estaban en el centro, y el centro, sobre todo en esa época, significó pues una institución dentro de la institución que es la UNAM, con un gran espíritu pues creativo e impulsor de coadyuvar a lo que nuestro país estaba construyendo, es decir, todos estábamos tratando de participar en lo que el país mismo veíamos que estaba haciendo. Desafortunadamente, después del 68, el 71, el 72, todas esas situaciones nefastas que vivió el país, pues la universidad misma se enconchó, digo yo, para protegerse, porque pues vino un movimiento en contra de la educación pública, en contra de las instituciones que se oponían a las políticas de los gobiernos, sobre todo a las políticas proclives a seguir las instrucciones de Estados Unidos, y las cosas han cambiado. En la actualidad yo no podría comparar absolutamente lo que está pasando ahora, porque creo que es una época en la que nos comprometemos aún más, todavía lo que podemos, a la causa de pues, el imperio del neoliberalismo. Es decir, lo que está haciendo México, yo no veo que conduzca a un México independiente, un México autónomo, un México que realmente pueda volver a ser, porque no lo es, protagonista
Yo no diría que ni siquiera hay el bono de la inercia de lo que se perdió hace 30 años, porque ahora ya no tenemos la confianza ni el respeto, por ejemplo, en los países de América Latina, que antes confiaban en nuestro país para que los representara. Todo eso ha cambiado. Ahora cualquier país, la Dominicana, nos compitió para un lugar en el asiento permanente hace algunos años. Eso no se hubiera dado antes porque la Dominicana hubiera confiado en que México la representaría mejor, porque tenía toda una trayectoria de esa representación con confianza y de hacer avances. México participó de alguna manera importante en las negociaciones del desarme e impulsó indudablemente el desarme, que era una situación de enorme importancia porque la vida, la supervivencia de la tierra, incluso de toda la población, dependía de que no hubiera una tercera guerra mundial. Eso sigue sucediendo, pero ya la inminencia al menos no se ve tan cercana, ¿no? Y yo creo que México no puede ser cómplice, no puede ver pasivamente, insensiblemente lo que está sucediendo, y a lo más que llegamos a hacer una declaración de que vemos con preocupación lo que está sucediendo en tal o cual parte, y nada más. No hemos impulsado fuertemente la reforma de la ONU para que haya un cambio en la constitución del Consejo de Seguridad, en el sistema de votación, para de alguna manera atenuar o inhibir el poder de vetar una decisión que no les es favorable a las potencias, el llamado veto. México, pues a lo más que ha pedido ahí es que lo dejen participar como miembro no permanente, pero los miembros permanentes no tienen ninguna influencia frente a los que son permanentes, se disponen del veto y deciden, o los que influyen en la toma de decisiones, incluso en las operaciones de mantenimiento de la paz, donde el presidente acaba de decir que va a dar instrucciones para que participe México, entendiendo, al menos públicamente, que de lo que él habla es que participe el ejército mexicano en las operaciones, porque México, yo creo que él no estaba enterado que México ha participado cuando menos 3 veces desde los principios de las operaciones, pero con personal civil, y aunque en alguna enviamos a soldados, participaron en una misión de observación, es decir, no fueron a una campaña militar, y creo definitivamente que México no debería de participar de esa manera. Puede seguirlo haciendo en la parte civil, como hemos tenido éxito, por ejemplo, asesorando las elecciones en Irán, en Namibia y en otros países, en El Salvador, en otros lados hemos participado, porque México tiene una gran experiencia en eso, siempre que no lleguen a utilizar los algoritmos para encauzar los resultados. El resto del aparato tiene una gran experiencia y son campos, por mencionar solo uno. Habría otros, el de la medicina, por ejemplo, ahora con la cuestión del ébola, o como lo ha habido con el caso de la neumonía que hubo hace unos años. México debía de volver a participar en ese tipo de acciones que efectúa la sociedad internacional, encauzados fundamentalmente por la Organización de las Naciones Unidas. E incluso debíamos de presionar para que la propia organización se haga realmente cargo progresivamente del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que hasta ahora pues es una cuestión que han monopolizado las dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, con el apoyo de algunos países relativamente cercanos a ellos, que son países desarrollados, países industriales. Bien, doctor. Vamos a hacer una pausa de un programa prácticamente. Yo le invito a que permanezca con nosotros, igual que nuestro público, para que podamos continuar con esta parte en la que vamos a ir a una exposición en donde usted nos hable de cómo del diccionario pasamos a la enciclopedia. Eso lo haríamos en nuestro siguiente programa, si nos los permite. ¿Cómo no? Y si nos los permite también nuestro público, que seguramente le va a dar continuidad a una charla de estas características con un profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues yo le invito a que permanezca con nosotros el próximo lunes y que nos siga en esta charla con el doctor Edmundo Hernández Vela.
Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.